Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso muy impactante que sucedió en España. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nayara Valentina Abigail Briones Benítez nació en la provincia de Misiones, Argentina, el 1 de octubre del año 2008. Sus padres, Mariela Benítez y Manuel Briones, se conocieron en el año 2006 en una sala de chat. Comenzaron una relación, se conocieron en persona y en el año 2007 decidieron irse a vivir juntos. Para ese entonces, Mariela ya tenía 2 hijos, producto de una relación anterior. La familia se trasladó de Misiones hasta Buenos Aires, ya que Manuel decía que en este lugar él tenía más oportunidades laborales. La convivencia entre ellos dos duró solamente 2 años, ya que llegaron a tener muchos problemas. Cada uno tiene su versión sobre la separación. Según Manuel, ellos se separaron porque la madre de Mariela lo humillaba constantemente. Le decía que él quería que su hija se casara con un hombre que tuviera una titulación universitaria, y Manuel en ese momento no estaba estudiando ni pensaba estudiar en la universidad, él trabajaba como albañil. Por su parte, Mariela dice que todo eso no es cierto, que su madre solamente se preocupaba por el bienestar de ella y sus hijos, ya que con Manuel vivían en una fábrica vieja y abandonada en Buenos Aires. Al final, lo único cierto que podemos ver en todo esto es el hecho de que ellos se llegaron a separar. La pequeña Nayara en este momento tenía solamente unos meses de haber nacido, así que ella no llegó a convivir mucho en el círculo familiar. Según cuenta Manuel, él y su hija no tuvieron mucha relación a lo largo de los años, pero dice que fue porque Mariela no se acercaba a él ni dejaba que él viera a su hija. Por su parte, Mariela dice también que esto es mentira, que él era el que no se acercaba a ellas, que había dicho en varias ocasiones que Nayara no era su hija y que además de eso no quería pasarle una pensión alimenticia por la niña, lo cual provocó muchos problemas. Cada uno hizo su vida por separado, y en el año 2011 Mariela sorprendió tanto a su familia como a Manuel con una noticia. Había conocido en una sala de chat a un hombre originario de España, llamado Óscar Pardo, que quería que ella se fuese a vivir con él, y además de eso él le pagaría todo lo que ella necesitaba para poder llegar a España. Ella decidió que iría, que dejaría a sus 2 hijos mayores al cuidado de su madre y que se llevaría solamente a la pequeña Nayara, que en ese momento tenía 3 años. Mariela necesitaba el permiso explícito de Manuel. Él tenía que firmar una autorización para que la niña saliera del país, por lo cual ella fue a buscarlo. Cuenta Manuel que esa ocasión fue la última vez que él llegó a ver físicamente a su hija. Si bien él dice que aceptó tranquilamente, Mariela dice que él aceptó firmar la autorización con presiones, ya que ella le dijo que si no lo hacía, buscaría un abogado y le metería una demanda por la pensión alimenticia de la niña, y fue en ese momento que él aceptó que ellas dos se fueran a España. De nuevo, sea cual sea la versión real en todo esto, lo que sabemos es que Mariela y Nayara llegaron a España a hacer una vida nueva. Estando ya ahí, ella y Óscar comenzaron a hacer vida de pareja y ella dio a luz a 2 niñas más. Según contó Mariela, ella y su hija tenían buena relación con la familia de Óscar, que pasaban muchos momentos juntos, y que también Óscar preguntaba mucho por los hijos que ella había dejado en Argentina y que su vida realmente iba muy bien. La pequeña Nayara comenzó a hacer una nueva vida, comenzó a ir al colegio y a tener amigos. Ella vio siempre como su figura paterna a Óscar, y es que realmente era tan pequeña cuando salió de Argentina que no tenía ningún recuerdo con su padre biológico Manuel. Mientras todo esto pasaba, Manuel dejó Argentina y se fue a vivir a Chile. Él y Mariela tenían una comunicación bastante corta, se enviaban mensajes, hacían una que otra llamada, pero todo era muy puntual y muy corto. Manuel atribuye esto al hecho de que Óscar tenía vigiladas todas las redes sociales de Mariela y por alguna razón él no quería que ellos dos se comunicaran.
Por su parte, Mariela dice que esto no es cierto, que las conversaciones eran las justas, que siempre que él le preguntaba algo de su hija, ella le contestaba, pero que cuando ella sacaba el tema de alguna pensión alimenticia o de que él ayudara a la niña, él siempre decía que no lo haría porque era ella quien se la había llevado y muchas de estas cosas. Realmente ellos no llegaron a tener una relación muy cordial, ni tampoco Nayara llegó a tener una relación muy buena con su padre mientras todas estas cosas sucedían y mientras ella comenzó a crecer. La familia vivía en Zaragoza. Óscar es originario de Galicia, pero su familia no vivía en Galicia. Su padre en ese momento ya había fallecido. Su madre y su hermano vivían en Sabillanigo, en Huesca, Aragón, en España. Estaba relativamente cerca de donde ellos vivían, tenían que conducir un poco, pero realmente no era un viaje de muchísimos kilómetros en los que ellos no pudieran convivir. Cuando Nayara fue creciendo, ella fue teniendo algunos problemas en su centro educativo, y es que comenzó a ser acosada por sus compañeros, los niños la molestaban, no la incluían y ella se llegaba a sentir muy mal. Esto también llegó a afectar de cierta manera su rendimiento escolar. Nayara no era una niña que sacara muy buenas calificaciones, tenía unas calificaciones promedio y siempre era lo que los maestros esperaban de ella, que no tuviera unas calificaciones muy altas, pero era lo suficientemente responsable como para llegar a aprobar todas sus asignaturas. Cuando comenzó a ser acosada por sus compañeros, ella tuvo un bajón en las notas y Óscar le dijo a Mariela que él podía ayudarla, que la enviaría a vivir con su madre y su hermano y que ellos se encargarían de ser bastante estrictos con ella para que fuera más responsable en el colegio. Cabe destacar que en ese ciclo escolar la niña había aprobado todas sus asignaturas, así que realmente no se sabe qué esperaban ellos. Tal vez que ella obtuviera calificaciones excelentes o algo así, y por eso habían tomado la decisión de mandarla a este lugar con la familia de Óscar. La familia de Óscar siempre había sido una familia muy estricta, y todo venía desde su padre, un ex guardia civil que, como les dije, ya estaba muerto en ese momento. Él había sido muy duro con sus hijos en los castigos físicos, y ellos habían crecido pensando que esa era la mejor forma de educar a los niños. Incluso para cuando todos los hechos se dieron, no solamente Nayara estaba viviendo con la madre y el hermano de Óscar, sino que también ellos tenían a su cargo otras dos menores que eran las hijas de su hermana mayor. Una que tenía en el momento de los hechos 14 años llamada Azahara y otra llamada Miriam que en el momento de los hechos tenía 12. Todo esto sucedió en el año 2017 cuando Nayara tenía 8 años. Ella fue enviada a la casa de estas dos personas durante el verano para que, como les digo, el hermano de Carlos, llamado Iván, llegara a ponerla supuestamente en un punto de excelencia, porque era lo que él hacía. Supuestamente las otras dos menores que estaban con ellos eran excelentes académicamente y todo este tipo de cosas, así que Mariela pensó que era una buena idea y envió a su hija a este lugar. Iván Pardo tenía ya muchos años de estar trabajando como guardia de seguridad privado, tenía el turno de las noches, así que él estaba todo el día en la casa viendo qué hacían las tres niñas. Por su parte, Mariela llegó a conseguir un trabajo en el cual ella tenía muy poco tiempo libre, solamente tenía un día a la semana en el cual no trabajaba. Mariela aprovechaba este día de la semana para dejar a su esposo a cargo de las niñas y ella se iba a ver a su hija a la casa de la que en ese momento era su suegra y su cuñado. Ella dice que no llegó a ver nada raro en la casa, que miraba a la niña feliz y que veía que tanto Iván como la madre de él, que se llama Nieves, trataban muy bien a Nayara y la trataban igual que a las otras dos niñas en la casa. Así que ella se quedó completamente tranquila, según llegó a decir. Pero la tranquilidad terminó el día 6 de julio de 2017. A las 3 de la tarde, una llamada al servicio de emergencias cambió todo. Era una de las primas de Nayara. Ella decía que Nayara había tenido un accidente, que se había caído, se había dado un golpe en la cabeza y que en ese momento estaba inconsciente. Llegó a pedir ayuda. Se hizo una segunda llamada en donde habló la otra prima de Nayara. Ella dijo que la niña no respiraba, que estaba inconsciente y que no tenía pulso, que ellos estaban muy asustados y que querían salvarle la vida. La operadora le dio algunas instrucciones y esperaron a que llegaran los servicios de emergencia.
Cuando llegaron, Nayara todavía tenía un pulso muy débil, pero se pudo llegar a estabilizar un poco y fue trasladada en helicóptero a un hospital en Zaragoza. Al llegar al lugar, los médicos se dieron cuenta que las heridas de Nayara no eran de una caída, eran de algo muy oscuro y revelaron la vida que la niña había estado teniendo esas últimas semanas. Tenía varios golpes en la cabeza, en todo el cuerpo, también tenía señales de haber sido atada de las manos y tenía varias quemaduras que se creía se habían hecho con algún aparato que diera choques eléctricos. Era algo totalmente brutal. Nayara llegó a estar viva durante algunas horas, pero ya el día 7, al día siguiente del que fue internada, ella perdió la vida y fue declarada muerta. En ese momento la policía comenzó a investigar a fondo todo lo que estaba pasando en esa casa, porque como les digo, para los médicos eso no había sido una caída. Eran demasiados golpes en lugares donde uno no se suele golpear cuando se cae. Pocas horas después del fallecimiento de Nayara, el tío llegó a confesar algo. Iván Pardo dijo que él le había quitado la vida a la menor y que había sido una muerte bastante dura. Iván Pardo comentó que él ejercía castigos físicos en las 3 niñas, pero que ejercía muchos castigos en Nayara porque ella era un poco más rebelde supuestamente que sus otras 2 sobrinas que estaban allí al cuidado de él. Dijo que la noche anterior, él antes de irse a trabajar, le había dejado a Nayara una tarea, copiar 10 veces una lección y aprenderse otra. Le dijo que no podía irse a dormir hasta que no se la aprendiera y le dijo a la mayor de sus sobrinas que tenía que tener vigilada a la niña para que ella no hiciera trampa. Durante la noche él estuvo mandándose algunos mensajes con su sobrina y ella le dijo que Nayara no se aprendía la lección, que no se podían ir a dormir, así que él dijo que al día siguiente que él llegara, pues la castigaría. Según cuenta Iván, él llegó ese día 6, un poco después de las 8 de la mañana. La niña ya había desayunado junto con Nieves, la madre de él, y las otras 2 niñas que vivían en la casa. Cuando le preguntó la lección, ella no la sabía, tampoco había terminado todas las veces que él la había dejado, así que el hombre se enfureció y amenazó con estarle pegando todo el día. Se quitó la camisa de su uniforme y comenzó a pegarle. La ató de las manos, le puso un calcetín en la boca y la amordazó y comenzó a hacerle cosas horribles que él mismo relató en su declaración. Me cogí una raqueta eléctrica caza insectos para darle pequeños calambres. La zarandé de los pelos, la enganché, la levanté y la bajé. ¿Solo una vez? Repetidas veces. ¿Cuántas aproximadamente? 4, 5, 6. 4 o 5. La cría se quedó como desmayada. En los pies y en los muslos. Y le puse unos grilletes, atados, 2 grilletes, atados con una cuerda. Debajo del chorro de agua, de la cabeza de ducha. ¿Sí? Sujetándosela a ver si se le pasaba, si se espabilaba. ¿Y cómo reaccionó Nayara al agua? No la quité de ahí porque no lo noté. Le pedí que me trajesen amoníaco. Incliné el amoníaco para... ¿Y qué quería hacer con el amoníaco? A ver si con el olor se despertaba. Me la llevé conmigo a la salita. La tumbé, la tapé. Me percaté que tenía un bulto por la espalda a la altura de los hombros. ¿Tenía un bulto? ¿Y de qué era ese bulto? No lo sé. No sabe. No lo sé. Se lo vi y me quedé palpando porque no sabía si se había roto la espalda. Y cuando le giré una de las veces, que le giré la cabeza, sí, fue cuando le vi que tenía el ojo, toda esta parte toda hinchada, toda morada hinchada. ¿Sabe cómo se pudo producir eso?
Luego de varias horas de tortura fue que la niña ya no soportó más, quedó inconsciente y al final de cuentas ellos terminaron llamando a los servicios de emergencias. Pero esa no había sido la primera noche que Nayara sufría de golpes, y eso lo dejaba ver el examen forense. La niña tenía golpes de muchos días atrás, incluso tenía una fractura que se veía que era de algunas semanas atrás, que se había curado sin ponerle ninguna atención médica, se había curado sola. Algo muy común en niños maltratados. Comenzaron a revisar todos los dispositivos electrónicos de la familia y al ver el teléfono de Iván Pardo se encontraron con cosas horribles. Había videos de los castigos que le hacían a Nayara. Hacían que la niña se hincara en cosas que le lastimaban las rodillas, como por ejemplo arena, cosas punzantes, piedras, y la hacían estar allí durante horas, no durante minutos ni nada de esto, sino que horas. Ella gritaba y decía que le picaba y que le dolía. Le ponían orejas de burro, la ponían viendo a la pared, le pegaban. Había cientos de videos y fotografías donde quedaba documentado todo esto. También se sabe que este hombre utilizaba una raqueta de estas que se utilizan para matar insectos, que dan un pequeño toque de electricidad. Él la utilizaba en las piernas de Nayara y también en otras partes de su cuerpo. Todo lo que se veía era brutal. Pero lo más horrible que se vio fue el hecho de que Carlos, el padrastro de Nayara, sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía que su hermano imponía castigos físicos muy fuertes a su hijastra y nunca hizo nada. Es más, llegó a referirse a ella como masoca, tratando de dar a entender que a la niña le gustaban esos castigos físicos. También dijo que estaba de acuerdo con los castigos que se estaban dando y que así tenía que ser para que ella se educara más. También se veían los mensajes que Iván Pardo solía mandar a sus dos sobrinas para que controlaran mucho lo que Nayara hacía, para que no la dejaran dormir, para que le pusieran más tarea y para que tuvieran los ojos encima de ella. Cosas verdaderamente horribles. El padre de Nayara dijo que él se enteró de la muerte de su hija 2 días después de que todo esto sucedió y que primero le dijeron que había sido una muerte natural y que no se enteró por Mariela, se enteró por otras personas. Fue hasta que la prima de una amiga le ayudó a investigar que supo todo lo que le había pasado a su hija y en ese momento comenzó a buscar ayuda para poder salir de Chile, viajar a España y poder iniciar un acompañamiento en el proceso que se daría en contra de Iván Pardo. Manuel también agregó que Mariela sabía de todo lo que la niña estaba viviendo. Enseñó unas conversaciones que ellos dos tenían, donde él le preguntaba qué había hecho ella con Iván porque había lastimado a su hija, a lo que ella contestó que supuestamente lo había denunciado, pero cuando la policía fue a buscar esta denuncia, esta no existía, era una mentira completa. Mariela también le llegó a decir a Manuel que su matrimonio con Carlos no iba bien, que se iban a terminar separando porque tenían muchos problemas y que a fin de cuentas la familia de él no terminaba de aceptarla ni a ella ni a su hija. Si bien estas conversaciones y los mensajes eran muy reveladores, en la casa se encontraron cosas todavía más reveladoras. Se encontró la raqueta de toques eléctricos, la camisa que Iván llevaba ese día, instrumentos de limpieza, cabello, sangre por todas partes, papeles, gasas, vendas, esparadrapos, muchas cosas que se habían utilizado ese día para tratar de quitar hemorragias de Nayara, para tratar de que ella volviera en sí, muchas cosas que habían sido utilizadas también para provocarle torturas, porque había restos biológicos de la niña básicamente en toda la casa, en la sala, en el baño, en las habitaciones, en todos lados, porque ella había sido maltratada en todos los ambientes de ese lugar y era increíble la cantidad de restos biológicos que se encontraron y además de eso increíble la cantidad de cabellos que la policía pudo recuperar de la niña, porque este hombre solía agarrarla del cabello, tirarla, levantarla de la coleta y hacerle muchas cosas horribles. También se encontró la ropa de la niña con muchas manchas de sangre, las piedras en las que hacían que ella se encara.
la cuerda y las esposas que se cree sirvieron para atar a Nayara y el calcetín que le habían metido en la boca. Con todas estas pruebas ya se pudo procesar a Iván Pardo y la fiscalía dijo desde el primer día en que lo arrestaron que ellos pedirían la prisión perpetua para el hombre, porque todo lo que Nayara había sufrido era brutal. Ahora bien, según las pruebas, había otras 3 personas mayores de edad que sabían todo lo que estaba pasando en la casa: Mariela, Oscar y la madre de Iván y Oscar, llamada Nieves. Ellos 3 comenzaron un proceso para ver si serían o no imputables en todo esto. Por su parte, las 2 menores de edad fueron tomadas como testigos protegidas de la fiscalía, ya que ellas habían presenciado todo. Al ser menores eran influenciables por este hombre que también las tenía muy asustadas, y ellas llegaron a dar grandes declaraciones que ayudaron mucho en el caso, diciendo que Iván Pardo era un hombre extremadamente violento. Dijeron que él tenía una escala de dolor del 0 al 10 que había aplicado en cada una de ellas, y que las cosas que le había hecho a Nayara estaban en su escala en el número 6. También contaron muchas cosas que sucedían en la casa, como que Nayara no comía, la tenían sin dormir durante varios días y también le daban duchas frías. Como les digo, muchas cosas que ayudaron a la fiscalía a poder hacer un caso más sólido. Luego de la investigación solamente se imputó a Carlos y a su madre Nieves. Mariela quedó fuera del proceso porque para la persona que siguió todo esto, los mensajes que había mostrado Manuel Briones no eran una prueba suficiente para determinar que Mariela sabía que su hija era maltratada. Ella dijo en su declaración que los días de la semana que ella iba veía que la trataban muy bien a la niña y que ella siempre tenía todo lo que necesitaba supuestamente, y llegaron a creerle lo que ella dijo, así que ella quedó completamente separada de la investigación. El proceso contra Iván Carlos y su madre llegó a retrasarse un poco debido a la emergencia sanitaria. Se tuvieron que reprogramar varias audiencias, también varios testigos tuvieron que programarse en otros días para que fueran a dar sus testimonios. No se podía tener mucha gente en las salas, pero al final, luego de casi 3 años de proceso, se llegó a un veredicto. Un jurado popular declaró a las 3 personas en el mes de septiembre del año 2020 culpables. Ahora bien, la decisión de cuánto se les dará de cárcel recae en el juez. La fiscalía pidió la prisión permanente revisable para Iván, el hombre que cometió el asesinato, y muchos están casi seguros de que el juez dará esto. Por su parte, Carlos y Nieves se vieron expuestos a una pena máxima de 3 años por saber que la niña era maltratada y no decir nada. Varias personas del pueblo también sabían que la niña era maltratada y nadie llegó a decir nada, pero estas personas no fueron identificadas, no fueron llevadas a ningún proceso. Manuel Briones logró viajar, salió de Chile y cuando llegó a España consiguió un abogado que está trabajando de oficio para él. Ellos estuvieron muy cerca en el proceso y velaron porque todo se hiciera con la mayor transparencia posible. Ahora solamente están esperando la sentencia. Por su parte, Mariela dice que ella no cree que su esposo y su suegra tuvieran algo que ver en la muerte de su hija. Dice que ella está 100% segura que esas pruebas no son suficientes para condenarlos, que el jurado tomó una decisión equivocada y que espera que les den una pena muy mínima, que ella no se ha separado de Oscar, que sigue con él y que incluso ya el hijo mayor de ella, antes de que se diera la sentencia, llegó a vivir a España con ellos. Realmente es un caso que llegó a impactar mucho. Mariela también ha dicho que las personas en la calle le han gritado que es una mala madre, que ella llevó a su hija a la muerte y que ella quiere ya que todo termine para que la gente deje de atacarla, porque dice que no tuvo nada que ver y que en realidad ella no sabía nada de lo que le estaba pasando a su hija. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy crudo, muy impactante. Increíble todo lo que vivió la pequeña Nayara. Este hombre dijo que él había tenido un ataque de ira, que estaba muy estresado y que por eso había sacado todo en contra de la niña. Pero ya sabemos que él tenía estos antecedentes, que la familia supuestamente no aceptaba a la niña, la familia de Oscar, que le decían que no era parte de su familia, que solamente sus 2 hermanas, al ser hijas biológicas de Oscar, sí lo eran, y muchas otras cosas más que llegaron a afectar obviamente mucho la convivencia entre ellos.
La madre de Nayara sigue diciendo que su esposo y su suegra son completamente inocentes. Así que veremos ya en las próximas semanas o en los próximos meses qué sentencia se da al final. Me imagino que se dará la prisión permanente revisable y el máximo de años a las otras 2 personas, ya que ha sido un caso muy crudo que impactó muchísimo a todas las personas que han escuchado de él. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.